Marcela, pues ese es el tema del día y creo que usted tiene unos invitados para hablar al respecto. ¿Qué hacemos con el ELN, su supuesta voluntad de paz y un hecho como este que deja en evidencia que por lo menos hay asuntos de la paz que no estarían en sintonía con las expectativas del país? Juan Pablo, pues sí, es una larga lista de acciones del ELN que ponen en duda que esa guerrilla realmente quiera la paz y pues sectores políticos consideran que el gobierno ha sido demasiado condescendiente y que es momento de que haya consecuencias en la mesa de diálogos. Vamos a escuchar dos opiniones, una de la bancada de gobierno y otra de la oposición. Hablaremos con el representante Alejandro Ocampo del Pacto Histórico. Representante, buenos días. Buenos días, Marcela, a ti, a Juan Pablo, a toda la gente que escucha la W y a su equipo de trabajo. Muy buenos días. Y desde la oposición nos acompaña Hernán Cadavid, representante del Centro Democrático. Representante, buenos días. Buen día, Marcela. Muchas gracias por invitarme. Representante Ocampo, aquí lo hemos dicho, no solamente es este secuestro del papá de Luis Díaz que tiene eco internacional y que ha puesto todos los reflectores en el tema, sino que hay muchas personas que están en poder del ELN. ¿No será que ya llegó el momento de que el gobierno ponga mayores exigencias y las haga cumplir antes de darle continuidad al proceso de negociación que se está intentando con esta guerrilla? Nos debemos exigirle al ELN que entregue al papá de Luis Díaz, que entregue a todos los secuestrados. Una forma de iniciar el proceso de paz o de reinsertarse al camino de la vida civil y de la paz es eliminar toda esa serie de actividades que conllevan a la guerra, que han desencadenado el conflicto colombiano, pero además el secuestro es una vaina terrible, es una vaina que afecta a la dignidad de las personas. Creo que es el hecho más lamentable, repudiable y doloroso que puede sufrir cualquier persona. El que le priven de la libertad de manera arbitraria, que pidan dinero por su vida, que pongan a sufrir su familia, eso no tiene ninguna presentación. Yo sí quiero invitar a la gente del ELN a que entregue el papá de Luis Díaz lo más pronto posible, a que entregue todos los secuestrados y secuestradas que pueda tener. La paz es un camino difícil de construir, pero la manera más fácil de construirlo es ir desescalando y eliminando todas estas acciones contra personas y el pueblo colombiano. Representante, pero la pregunta es clara. Ya estamos todos en sintonía en que es completamente lamentable lo que ha sucedido y este secuestro que ha cometido, este nuevo secuestro que comete el ELN es una torpeza en medio de la negociación, pero la pregunta es, ¿qué tiene que hacer el gobierno? ¿No le hace falta un poquito más de mano firme al momento de exigir condiciones en la mesa de diálogos? Por ejemplo, creo que la mesa de verificación sirve, el mecanismo de verificación sirve, porque han podido, digamos, rápidamente, y el ELN, digamos, aceptar o pudieron acordar un mecanismo donde se puedan dar cuenta de ese estilo. Es una guerrilla con varios frentes, donde seguramente tener la información al día, en instante de cada uno no es tan fácil, entonces creo que se demoran un poco. Entonces el mecanismo de verificación que esté en la mesa, creo que es exitoso, creo que sirve. Y creo que al gobierno le va a tocar comenzar a exigir acciones concretas frente al tema de la paz, acciones concretas que no deben realizarse, o sea, desescalar un conflicto para poder llegar a la paz y generar confianza pasa por esto. Creo que el gobierno le tiene que pedir al ELN generar acciones que generen confianza para el gobierno y para la población colombiana, porque no es bien visto en la opinión pública. Hay una actividad de estas termina minando todo el proceso de paz, toda la posibilidad que tendríamos de salir del conflicto por una acción que genera un grupo o un frente o un grupo criminal que se le dio un frente, y mientras que se comunican y mientras va pasando todo eso y varias acciones que vayan pasando en el país, pues miran la confianza y van minando la posibilidad que en Colombia haya paz. Entonces creo que el gobierno sí debe exigir que hay acciones que deben de cesar ya, que en ese cese al fuego hay cosas que no se pueden repetir porque está en vilo la confianza y la posibilidad del proceso de paz. Sí. Y acá, aunque haya muchas personas críticas al proceso de paz, hay acciones que por más críticos o no, pues toda la sociedad colombiana va a pedir que paren. Representante Cadavid, ¿usted cree que es viable continuar con la negociación después de este episodio que ha generado pues el rechazo de todo el país? ¿Usted cree que tiene futuro esa negociación que está adelantando el gobierno con el ELN? Debería. Es que lo del ELN es histórico en su comportamiento de destruir cualquier posibilidad de conversación. Solamente por enunciar algunos hechos recientes. Estaban en el marco de una negociación con el gobierno del expresidente Duque. Todavía estaban en La Habana los cabecillas.
y lo que terminaron haciendo fue poner un carro bomba a la escuela General Santander, asesinando a más de 22 estudiantes. Mucha crítica en ese momento de un sector del país y decía que cómo se iban a romper los diálogos ante semejante crimen. Vamos a la fecha de hoy. El secuestro en Colombia ha aumentado el 70%, Marcela. Cifras del Ministerio de Defensa actual, del propio gobierno. Y dentro de eso, gran contribución de ese secuestro en aumento es del ELN. Hoy estamos hablando de un hecho notorio, importante para la comunidad internacional, de resonancia mediática. Papá de Luis Díaz, y por fortuna rescatada a la mamá, si no estaríamos hablando de una tragedia mayor. Pero uno no puede concebir cómo el gobierno sigue hablando como si lo que si hubiera sucedido acá fuera un hecho menor, cuando lo que está de por medio es que están hablando con los responsables del secuestro. Pero más grave aún, Marcela, para usted, para los medios, para la opinión del país, ¿cómo así que el ELN dice que ellos no sabían que tenían un secuestrado al papá de Luis Díaz? Entonces, ¿con quién están negociando? ¿Hay unidad de mando o no lo hay? Pero además agregó dos temas finales. Uno, el presidente de la República, entonces candidato Gustavo Petro, había dicho que en 4 meses tenía resuelto el tema del ELN. Mire cómo lo tiene resuelto. Y dos, que el gobierno ha concedido excesivamente en manera de gestores de paz, alias Violeta, la responsable del atentado al centro comercial andino, liberada por parte del gobierno en libertad, y otros tantos más que para buscar la paz. Así contesta el ELN. Yo sí creo que esto es un tema que trasciende además el debate meramente político, y es que el país, el ciudadano que nos está escuchando, no debe entender, no puede entender que este tipo de situaciones se justifiquen y sigan como si nada. Y aquí lo que no va a poder pasar es que terminen entregando al papá de Luis Díaz, ojalá lo entreguen rápido, y ahora vamos a tener que salir a agradecerles como un gesto de paz cuando nunca lo debieron secuestrar. Representante Ocampo, sigo con esa línea del representante Cadavid, porque lo que es un hecho es que aquí no pasa nada. Las disidencias se burlan del proceso de paz y no pasa nada. El clan del Golfo se burla del proceso de paz y no pasa nada. Ahora el ELN vuelve y se burla del proceso de paz y no pasa nada. ¿No llegó la hora de que alguien asuma por lo menos la responsabilidad política? Por ejemplo, que el alto comisionado de paz se vaya del cargo. Esa es una solución fácil, esa es sencilla. De hecho, es muy fácil lo que quieren otros sectores de la opinión y decir, bueno, se acabó y volvemos a darnos plomo en el campo. En los últimos 50 años eso no tuvo futuro, no tuvo éxito. Nosotros recibimos un gobierno donde después de Santos pasó de estar el Clan Golfo en el 50% de los departamentos en Colombia. Pasó de 100 municipios a 200 municipios. Crecieron en armas 8.000 personas. Es decir, con lo que se vivió en la estrategia pasada, bien, que tiene cosas buenas y cosas no buenas, o pueden decir cosas buenas, el resultado fue que crecieron en armas. O sea, ya el ejercicio pasado, el ejercicio de la oposición lo hicieron el gobierno Duque, lo hicieron en parte del gobierno de Uribe y de Santos, y el resultado fue que no los derrotaron. Es decir, nosotros hicimos un país, después de que los enfrentaron, con mano dura, con fuerza de seguridad, más fortalecido en armas, en hombres, con más hectáreas de coca, con más sitios secuestrados. Recuerde que cuando se fue el presidente Duque, lo despidieron con un paro armado del Clan Golfo en sectores donde políticamente ellos tenían injerencia política y que hoy se hayan reversado. Yo creo que la paz es el camino. Indudablemente lo que ha pasado con las disidencias, lo que pasa con el ELN, pues es le minan el proceso de paz, generan desconfianza, pero el gobierno tiene que insistir en la paz. Hoy, lo que necesitamos es que haya menos muertes, haya menos tiroteos, haya menos secuestros, que toda esa gente que está privada de la libertad se pueda devolver con vida a sus familias. Sí, la ventaja de que no haya muerte, es un primer momento histórico y posible en Colombia, ir eliminando los otros conflictos. Pero si decimos, echemos una patada al proceso de paz y agarrémonos a bala otra vez, creo que no vamos a solucionarlo. Creo que eso no va a acabar secuestros a futuro, no va a acabar tiroteos, ni va a acabar muertes. Tenemos un conflicto de 60 años en Colombia. Es imposible resolverlo dialogando y que hayan confianzas. Los grupos armados también de tener desconfianza del gobierno después del acuerdo de paz que dicen las FARC que se le incumplió en gran parte con los acuerdos de Santos. Entonces no es fácil negociar la paz. Si la paz fuese fácil de negociar, pues tendríamos
25 personas en el mundo expertas dando charlas de cómo han negociado procesos de paz. No, los procesos de paz en el mundo han sido así, son así. Hay los grupos con que se negocia, hay veces incumplen la palabra, vuelven a cometer acciones militares que están negadas en el proceso, vuelven a minar la confianza. No es sencillo. Todos quisiéramos hoy, nuestro anhelo hoy es que nada de eso pasara, pero la paz se construye no de una manera fácil, y entonces hablar duro y decir, echamos el comisionado de paz y el comisionado de paz se va. Pongamos otro y que se vuelva a poner al tanto en las negociaciones, al tanto en los acuerdos, que vuelva a tomar confianza. Eso es una posibilidad, pero esa posibilidad hace que los procesos de paz mínimamente se tengan que parar 3-4 meses, porque tú no negocias rápidamente con quien apenas llegas y no tienes confianza. Escoger la persona apropiada, no es fácil negociar la paz, lo fácil es hacer la guerra, y yo entiendo que esto nos aterra a todo lo que está pasando y que cumplan la palabra y que vuelvan a acciones, digamos, no aceptadas por los colombianos, las disidencias, el ELN, pero lo que yo sí creo, y el triángulo, pero yo sí creo, sí, es que tenemos que apostarle a la paz. Apostémosle a la paz. Vamos a tener momentos difíciles, vamos a tener momentos como estos de tensión, pero merecemos una Colombia en paz, y construirla no es fácil. Ojo que hay un vozarrón de otro sector que no quiere que triunfe la paz, porque eso sería que no triunfe la vida en Colombia y que políticamente pasen otras cosas. Sí, pero quiero preguntarle al representante Cadavid, porque seguramente lo que va a pasar es que aquí, en medio de toda la presión y atención mediática que ha tenido este caso del papá de Luis Díaz, es que lo van a liberar en las próximas horas o en los próximos días. Sin embargo, hemos insistido en nuestro tema del día en que él no es el único secuestrado que está en manos del ELN, hay muchas más personas. Así que aquí tiene que haber entonces un condicionamiento, porque ¿cuál sería el mensaje que se envía si el gobierno nacional continúa la negociación después de la liberación del papá de Luis Díaz y no exige lo mismo y el mismo criterio para muchos otros secuestrados en muchas regiones del país y que tal vez no tienen el mismo eco y la misma atención y todos los reflectores que están hoy sobre este caso? Marcela, lo primero es que al país no lo pueden volver a meter en el dilema de que si uno hace un reproche sobre un hecho de esto es que está en contra de a favor de la guerra. Ese discurso se vinagró. Ya pues suena a cuento rayado. Segundo, Marcela, debió haber unas condiciones mínimas antes de iniciar. Mínimo, entregue los secuestrados o dé información de si están vivos o no. No se hizo. 2, la figura del cese al fuego. Más vulnerada no puede estar y nadie lo entiende. Es decir, cese al fuego pero sí puede secuestrar. Cese al fuego pero sí puede extorsionar. Y cese al fuego pero cuando se vulnera pues no pasa absolutamente nada. Entonces dicen, vamos a acudir al comité de verificación. ¿Y qué sucede cuando se evidencia que han vulnerado el cese al fuego? Pues nada. Entonces, ¿qué sentido tiene que hayan metido al país en estas figuras con esa rimbombancia con que presentan cese al fuego? No se nos olvide que el 31 de diciembre, en la víspera del Año Nuevo, o 1 de enero, emitieron unos decretos por parte del gobierno nacional diciendo cese al fuego, y la guerrilla del ELN dijo, no, conmigo no es. Es decir, esto no es el único hecho donde se ha presentado que quien pone las condiciones, quien dice que se hace y que no se hace, ha sido el ELN. Entonces yo sí creo que esta figura del cese al fuego, con la consecuencia de un aumento del secuestro en Colombia, Marcela, insisto, esto no es una cifra que se inventó la oposición, es el mismo Ministerio de Defensa está diciendo que se nos disparó el 70% en 9 meses. Como que aquí no pasa nada. Entonces yo creo que aquí el llamado de atención sí es de la opinión pública, porque el gobierno es muy sordo, absolutamente sordo, no escucha ni siquiera a sus cercanos, y están empecinados en que ese es el único camino, sin que medie condición alguna un grupo criminal del cual no tiene control ni de sus propios frentes. Repito la pregunta con la que empezaba, ¿con quién están negociando entonces? Son los representantes Alejandro Campo del Pacto Histórico y Hernán Cadavid del Centro Democrático, a quienes agradecemos su tiempo para hablar de nuestro tema del día sobre la negociación con el ELN.